Hola, buenos días a todos. Soy Julio Alonso Arévalo y en esta ocasión vamos a hablar de prácticas de edición, ética y de publicación científica. Comparto la pantalla. Como vemos ahí, existen unas 30.000 revistas científicas revisadas por pares en el mundo. Estos datos también aproximadamente los confirma STM, que dice que hay unas 28.100 revistas académicas que se publican al año aproximadamente 2,5 millones de artículos científicos con una tasa de crecimiento entre 3 y 3,5% anual. Los países que lideran la investigación científica, como vemos ahí, son China, que publica casi el 21% de todas las investigaciones, seguido de Estados Unidos y la India. Y luego están otros países, como pueden ser Alemania, en cuarto lugar Japón, Reino Unido, Rusia o Italia. Como vemos, esto es el centro un poquito de la investigación científica. La medición de la calidad de estos trabajos se basa en dos parámetros fundamentales. Un parámetro colectivo, que es la calidad percibida por la revista, que se refleja en el factor de impacto de esa publicación, y luego el número de citas recibidas o una medición particular sobre el impacto concreto de nuestra investigación. Estos dos indicadores, estos dos parámetros, tienen una gran influencia en las carreras de investigadores de cara a su reputación científica, a la obtención de fondos también, o también a que puedan ser considerados por otros de sus colegas para participar en foros científicos, conferencias y otro tipo de eventos. Existe un comité internacional cuyo propósito fue proporcionar asesoramiento y orientación a las mejores prácticas para abordar las cuestiones éticas en la investigación. El comité se llama Committee of Public Ethics of Investigation, que es COPE, como vemos ahí, y lo que intenta, o el objetivo, es avanzar en el conocimiento de resultados y salvaguardar la integridad del registro académico en beneficio del público, en beneficio de los propios investigadores y en beneficio de la sociedad en general. COPE elabora una serie de directrices, como pueden ser las relaciones entre las revistas, la transparencia y las mejores prácticas de publicación, cuestiones relativas al intercambio de información, la reutilización de los datos y de los textos, la guía de edición ética, también tiene documentos relativos a las disputas de autoría, a la retracción de artículos científicos, directrices éticas también para revisores científicos o comités de evaluación científica, y también ha publicado recientemente un documento o una guía del INE, una recomendación relativa a las publicaciones depredadoras. ¿Qué debe esperar un académico investigador de su publicación? Pues fundamentalmente contribuye a su respeto por parte de sus colegas, a su reputación como investigador, también a la visibilidad de ese trabajo. Si un trabajo se publica es para que sea público, para que lo conozcan los demás, para comunicar esa ciencia. Incrementa también el historial de investigación de ese investigador y da reconocimiento a la calidad de un trabajo por parte de otros colegas. Existe un aforismo que es publica o perece, que se acuñó en el año 1932 por parte de Coolidge y que cada vez está más de actualidad porque cada vez hay una mayor presión para publicar trabajos científicos y tener una carrera de éxito profesional. Es la frase conocida por todos como publica o perece. Y esto tiene sus partes muy negativas porque conduce a una precipitación en la publicación. La gente ya no publica por comunicar, sino publica por tener un currículo académico. Y a partir de aquí se dan cuestiones como trabajos mucho menos rigurosos. Y tenemos, por ejemplo, un documento que podéis descargar de forma gratuita, que es Jugando con las métricas, que habla de la manipulación de las conductas académicas por este
cada vez mayor dependencia de las métricas que está conduciendo a estas malas prácticas y también la existencia de una cultura de la auditoría a través de las agencias de acreditación científica. Como dice Brochard y Hutchin, lo que comenzó siendo un intento de validar, de cuantificar la calidad de la investigación, se ha escapado de las manos y ha cobrado vida propia. O sea, ahora mismo lo que estamos comentando, publica o perece, y si no publicas no tienes reconocimiento, tienes que tener una carrera académica, una acreditación, y está llevando pues eso, a prácticas poco éticas y a manipulaciones de la ciencia. Aquí vemos algunos casos, por ejemplo, este es un caso de Bayer que habla de que el 70% de los experimentos que se habían llevado a cabo y que aparecen en artículos científicos fueron imposibles de reproducir para los técnicos, para los investigadores de Bayer. Ya sabemos que todo no quiere decir que eso no haya sido comprobado adecuadamente, sino que lo que ocurre es que a veces las condiciones tampoco son las apropiadas, pero también hay otro tipo de fraude. Este también es otro documento que asevera lo mismo, que el 70% de las investigaciones de Monia Baker no son reproducibles. E incluso el 92% de los profesores universitarios, según esta publicación del Grupo EC3 de Granada, dicen que en su ámbito de conocimiento, filosofía y ética proliferan prácticas fraudulentas. O sea, los propios investigadores tienen claro conocimiento, tienen por lo menos la intuición de que se está haciendo prácticas poco éticas de investigación, comunicación y publicación. Cuando esto ocurre, un documento y es descubierto, se hace una retracción que perjudica la reputación del investigador, y ahí veis, por ejemplo, un documento retractado que aparece en el Elsevier, como veis, y que aparece también en rojo, como que ese documento, por alguna cuestión X, falsificación de datos o cualquier otro tema, ha sido retirado, ha sido retractado de la comunicación pública. Las prácticas fraudulentas pues son diversas, desde citar datos completamente inventados, manipulación de figuras, múltiples publicaciones con los mismos datos, el robo de artículos completos, el plagio de textos y el autoplagio, también los llamados cárteles o granjas de citas, el pago por publicar, la falsa autoría, la revisión fraudulenta y las revistas depredadoras. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, lo que es la falsificación de datos. La manipulación de datos de investigación con intención de dar una falsa impresión. Eso es lo que sería la falsificación de datos. Es decir, manipulación de imágenes, manipulación de valores que son atípicos o resultados inconvenientes que se ocultan o que no se ponen o que se ponen o se manipulan directamente. Esto incluye lo que se llama la fudging o la fabricación directa de datos experimentales. Aquí tenemos un ejemplo, este es Diderich Stapel, que es un psicólogo prominente, decano de la Universidad de Tilburg, que confesó haber falsificado datos para decenas de documentos durante más de 15 años. También una encuesta llevada a cabo entre psicólogos, en la revista Questionnaire Research Practice, dice que 1 de cada 10 psicólogos admitió haber falsificado datos. Estos son algunas de las pruebas que ponen ejemplo. Los datos de investigación deben ser un principio básico, fundamental del método científico, que sean dignos de confianza, que sean reproducibles o que sean replicables. Y a esto contribuye también lo que se llama la ciencia abierta y ahora recientemente la ciencia de los datos o la gestión de datos de investigación. Ayudar a mejorar los datos, que sean reproducibles y que sean también replicables en la investigación. Para ello están unos principios éticos que se llaman los principios FAIR, que dice que los datos de cualquier investigación deben ser encontrables, o sea,
deben facilitarse para que la gente los pueda comprobar y pueda replicar esa investigación, deben ser accesibles, estar en abiertos si es posible, deben ser interoperables para trabajar con esos datos en otras investigaciones y también reutilizables. Eso significa hacer findable, accesible, interoperable y reutilizable, que son cada una de las letras de FAIR. Vamos a ver en primer lugar qué es el plagio y el autoplagio. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Más perfecta o más detallada es la definición que da Merriam-Webster y dice que plagiar significa hacer pasar las ideas o palabras de otros como propias o usar la producción científica de otro sin acreditar la fuente. O presentar también como nueva una idea ya de otra persona o derivada de otra fuente externa. Desde el punto de vista legal, esto es una infracción a los derechos de autor y también es una violación de la paternidad de una obra, lo que repercute también en la fama o en la reputación del investigador. Además, plagiar no solo se refiere al texto, sino también se plagian imágenes, se plagia vídeo, se plagia audio. Todos conocemos plagios musicales famosos, como pudo ser los que incurrió en muchas de las ocasiones Led Zeppelin, o incluso cuando se denunció a George Harrison de The Beatles de haber copiado una canción de las Ronettes para su Mike Louis Shore, por ejemplo. El tipo de plagio pues contempla autoplagio, como hemos visto, la flausoautoría, el parafraseo inapropiado, la referencia perdida o incluso también el robo de ideas. Estos son los tipos de plagio, pues por ejemplo el robo de la identidad o robo directo, poner nuestro nombre en un trabajo de otro. Incluso hacer un reciclaje de ideas, es decir, coger ideas de otros y hacerlas pasar como nuestras sin haberlas citado propiamente. Luego están lo que son las citas fantasmas que se incluyen en documentos que realmente nos han consultado, sino para parecer que realmente has consultado esa investigación. Y luego está el mosaico, que es generar un documento a partir de otro documento cambiando los párrafos. Esas son las 4 tipos de plagio científico. También hay una variedad, que aunque menos grave, pero también es plagio, que es la duplicidad de lo publicado, o sea, el autoplagio. Es cambiar el título y el resumen de un documento para que parezca otro e intentar publicarlo, mantener la parte teórica y cambiar la parte práctica, desglosar también una tesis doctoral y publicarla a trocitos, que es otra de las posibilidades, añadir autores amigos para disimular que no es el mismo documento, la traducción de un documento que hemos publicado en inglés al castellano o viceversa, o también, como dice COPE, publicar artículos con menos de un 60% de novedad. Esto es lo que se consideraría que es autoplagio. Esta parte, este documento, está recogido del manual de Tomás Baiguez, manual estimado de revistas científicas, creación, gestión y publicación. Yo acabo de consultarlo, acabo de leerlo y me ha parecido interesantísimo. Aparte de la experiencia del propio editor, que se nota y se refleja, también tiene buenos fundamentos teóricos y nos habla de este tema del que estamos hablando y de otros temas similares. Para mí es un libro muy recomendable que debemos consultar casi todos que tenemos relación con la publicación científica. Creo que os puede ser de mucha utilidad. Ahí tenéis la dirección donde podéis adquirirlo y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, una práctica que es la de haber publicado un documento por una parte de unos autores asiáticos en 3 revistas distintas, como vemos ahí. El mismo documento que se ha cambiado prácticamente de título en cada uno de ellos, del ámbito de la psiquiatría, y podemos comprobarlo directamente. Claro, estos documentos fueron retirados, fueron retractados públicamente.
¿Qué herramientas existen para detectar el plagio? Pues hay una herramienta que casi todo el mundo utiliza, que es Turnitin. Turnitin es una herramienta de pago, pero luego tenemos también herramientas gratuitas y ahora mismo ya la mayoría de editores y universidades están utilizando herramientas de este tipo para detectar el plagio de autores o de estudiantes directamente. Aquí tenemos algunas de ellas, por ejemplo, Plagiarism Checker, que permite pegar un texto, o copiar un texto, seleccionar un texto y nos da el tanto por ciento de plagio que tiene y qué tipo de plagio. ¿Cómo funciona la detección del plagio? Pues en la mayoría de los sistemas la detección del plagio funciona en virtud a una serie de técnicas o métodos que a veces se utilizan de una manera combinada. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, de Turnitin, de un documento que ha sido plagiado y que tiene ni más ni menos que, en principio, un 45% de plagio. Luego vamos a verlo un poquito más en detalle. También Google tiene una herramienta que es Google Assignments, que es una herramienta que ayuda a profesores y a estudiantes a mantener la originalidad de los trabajos y la ética de la investigación o de la publicación, marcando las citas necesarias. Lo que hace es que te genera un informe con las citas faltantes, con el parafraseo ineficaz o el plagio involuntario, debido a la alta similitud con otra fuente. Ahí tenéis el enlace si queréis trastear un poquito con él. ¿Qué técnicas de detección del plagio existen? Pues 4 fundamentalmente. Cadena de coincidencias, detección del plagio por citación, el vector de espacio, o también conocido como bolsa de palabras, y también la estilometría. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué consiste la detección del plagio por coincidencia de cadenas? Pues se trata fundamentalmente de una forma muy sencilla de detección del plagio. Lo que hacemos nosotros cuando entrecomillamos una frase, la ponemos en Google y buscamos a ver si aparecen coincidencias de esa frase. Uno normalmente escoge una frase que sea como muy significativa de un documento que ha hecho un estudiante o un investigador, entrecomillarla y ver cómo aparece. Ahí tenéis, por ejemplo, este es un plagio mío, como veis, que aparece en 3 documentos diferentes. Muchos editores y universidades ya están utilizando herramientas de detección de plagio. ¿Ves? Y ahí aparecen las 3 coincidencias. Otra de las formas de detección del plagio es la detección del plagio por citación. Normalmente, cuando publicamos un documento que ha sido plagiado de otro, existe un solapamiento de fuentes citadas, incluso si el documento está completamente reescrito. Incluso se puede detectar, en este caso, el plagio traducido, cuando se ha traducido un documento y se han acreditado fuentes que son las mismas que otro documento, por ejemplo, publicado en inglés. Otra de las técnicas es lo que se llama bolsa de palabras o vector de espacio, y es que en un documento plagiado de otro documento existen las mismas palabras, el mismo tipo de fuente que la original. Normalmente hay una gran coincidencia y lo que hace este sistema es detectar palabras del documento que, aunque no estén en el orden que se encuentra en el original, aparecen frecuentemente entre uno y otro documento, entre el original y el plagiado. Aquí tenemos otra de las técnicas de detección de plagio, que es la estilometría, también llamado huellas cognitivas, muestra un estilo de escritura que es muy similar a otro. O sea, estos algoritmos son capaces de detectar el estilo de escritura de una persona y compararla con otro escrito. Por lo tanto, estos sistemas son los que detectan el plagio de estas 4 formas que hemos visto. Después de una vez que nos ha detectado el plagio, lo que tenemos que hacer es comprobar, porque a lo mejor hay una cita literal que nos da como que es un plagio, aunque luego esté citada. Por lo tanto, no podemos coger un documento, subirle a la herramienta y luego no comprobar cada una de las posibles formas de plagio, como podemos ver ahí. O sea, iríamos y diríamos si está ese documento citado o no está citado. Comprobar, por lo tanto, la fuente. Y tenemos una herramienta que es Plagiarism Checker, que podéis utilizar, tenéis ahí la dirección. También existe una aplicación móvil que nos lo permite hacer. Lo que haríamos aquí, en este caso, era recoger pues, un trozo de ese documento o el documento entero, pegarlo
en la zona que vemos ahí, en la cajita, y nos detectará el plagio. Nos dará este resultado que vemos aquí y nos dice el tipo de plagio que tiene y luego lo que tendríamos que hacer es comprobarlo. Por ejemplo, este documento lo que nos dice que lo original es un 29% y en la parte teóricamente o potencialmente plagiado es un 71%. En cuanto a esto es importante también saber una cuestión, cómo dar reconocimiento a una fuente. Se puede dar reconocimiento a la fuente original de dos maneras. Por una parte, si es un copio-pego, tenemos que hacer es entrecomillar eso que queremos poner, tal cual está, y luego citarlo. Luego otra cuestión es parafrasear la idea con nuestras propias palabras, pero todo o ambos dos casos lo que tenemos que hacer es citar de dónde hemos tomado ese documento. Podemos hacer literalmente, copio y pego, entre comillas, citado, o también parafrasear la idea de otra persona y darle el debido reconocimiento a través de una cita bibliográfica. Normalmente existen lo que se llama la referencia, la bibliografía y luego, como vemos ahí, la cita directa o la paráfrasis. La referencia es la localización, la bibliografía es todos esos documentos y luego la cita. ¿Por qué citar? Pues se cita para dar a reconocer trabajos previamente publicados, para dar fiabilidad a una investigación. Una de las formas de ver si esa investigación es muy actual es consultar la bibliografía. Luego también nos permite la posibilidad de ampliar los contenidos de lo que se ha hecho o de comprobar esos contenidos y sobre todo también cumplir con el principio ético de dar reconocimiento a los métodos ajenos. La ciencia copia de la ciencia, o como dijo Newton en esa frase, vamos a hombros de gigante, pero tenemos que reconocer la fuente que hemos consultado. ¿Cómo citar? Pues es muy sencillo, como veis ahí, es una mención abreviada dentro del propio texto y luego eso se corresponde con una cita al final. Como vemos ahí en el propio texto pondríamos el tipo de estilo de cita correspondiente, normalmente suele ser el apellido, coma y la publicación, dependiendo del estilo de cita, que se corresponde, en este caso, alfabéticamente en la bibliografía final. Ahí tenemos un ejemplo gráfico muy claro. Vemos Mila Obradovic citado en el texto, de un texto mío de Biblios, y vemos alfabéticamente en la bibliografía final cómo se ha dado reconocimiento a esa fuente. Existen diferentes estilos de cita. El internacional estándar es el estilo ISO, que corresponde a la norma ISO 690, y en español es la norma UNE, que quiere decir una norma española, que es la 50-104. Eso sería, lo que vemos ahí, una cita bibliográfica según este estilo. Luego existen diferentes estilos, como vemos ahí, y ahí tenemos un ejemplo de diferentes citas para diferentes estilos, APA, Chicago, Harvard, MLA, como veis. Y luego los estilos de cita más utilizados en cada uno de los campos de conocimiento. Por ejemplo, en medicina es Vancouver, en lingüística MLA, en derecho humanidades Turabian, en ingeniería IE, tenéis ahí los tipos de estilo más utilizados. Ese sería un estilo APA, como vemos, la cita de nuevo dentro del texto que se corresponde con una cita al final del documento. Y para facilitar todo este proceso existen una serie de herramientas que este trabajo casi nos lo hacen de forma automática, que son los gestores de referencias, que yo os recomendaría que utilizarais porque son fáciles, son funcionales, pero no solo nos permiten citar, sino también la capacidad para documentar y para dar visibilidad a los trabajos. Aquí tenéis un texto de la revista Desiderata, donde también escribo algo relativo a lo que es el plagio y de cómo detectarlo, que es lo que hemos expuesto aquí mismo. Otra forma de ética no científica o no profesional es lo que se llaman las revistas endogámicas. Esto está tomado también del manual de Tomás Baiguez, del manual Escimago de revistas, que como os he dicho recomiendo encarecidamente, y son revistas endogámicas, aquellas creadas por una facultad o por un departamento para publicar a sus propios autores y que tengan su publicación científica. Baiguez cita que según Cineay,
Los documentos o una revista tiene que tener más del 50% o 60% de pares externos a la entidad. Lo que es un 35% de los miembros del comité editorial, también de fuera de la entidad. El consejo de asesor tiene que tener un 20%. Los autores que se publican en la revista, el 75% más tienen que ser autores de fuera de la entidad. Y también más del 75 o 80% de los autores deben ser ajenos al comité editorial. Están lo que llamamos los cárteles de citas o las granjas de citas. El término fue acuñado por Frank George en 1999 en una publicación que se titula Comunicación Científica a la Feria de las Variedades, y normalmente nos referimos a cárteles o granjas de citas cuando son grupos de editores o de revistas que se agrupan generalmente acordando citar trabajos de los que intentan incrementar falsamente su factor de impacto para beneficiarse mutuamente. Son acuerdos entre editores para posibilitar también más citas a otras revistas. Los cárteles de citas muchas veces, ¿cómo funciona? Pues aconsejan a los colaboradores que añadan varias citas de sus artículos o de artículos de sus colegas, son lo que serían los colegios invisibles de citas, autores que citan artículos de la propia revista en exceso, revistas también endogámicas, revistas proveedoras de citas para otras revistas o también a veces citas que son sobre otro tema en un tema totalmente distinto que no tiene nada que ver con el tema sobre el que estamos escribiendo, sino que se trata de generar citas de forma ilegal y de forma artificial para otras revistas. Una forma de detección, esto es cuando se incluye un gran número de citas de un artículo dentro del propio año. Los cárteles o las formas, existen también otras formas de detección de los cárteles de citas, que son algoritmos para reconocer los patrones de citación que se consideran sospechosos. Otro de los fraudes científicos es autores que venden o compran la autoría de manuscritos científicos para su publicación en revistas indexadas. Según el grupo Science, como vemos ahí, recibió un aviso de que existía una forma de fraude en el sitio web 123me de Rumanía, creado por los propios operadores sin escrúpulos, donde se da un mercado virtual donde los autores pueden comprar o vender su autoría de manuscritos académicos aceptados para publicación. O sea, tú pagas y te incluyen como autor. Esta es la forma de este tipo de fraude. Podemos encontrar en esta web que vemos ahí, 123me.ru. Existe un blog que se llama Retraction Web. Es una página dedicada a la vigilancia científica, donde se observan las retracciones de trabajos generalmente que no se anuncian o no podemos conocer por otro tipo de fuentes. El blog argumenta que las retracciones proporcionan ventanas de naturaleza autocorrectiva de la ciencia y que puede proporcionar una visión de los casos de fraude científico. En su primer año, Retraction Web encontró 200 retracciones y en agosto del pasado año la base de datos de retracción contenía ya unos 2.080 artículos que habían sido retractados. Web of Knowledge, por ejemplo, retira durante un año aquellas revistas con altas citas con tasas de autocitación superiores o mayores del 60%. La retracción, como vemos ahí, puede incluir, por ejemplo, la historia que involucra ensayos clínicos, doctorados potencialmente fabricados, hallazgos de mala conducta que fueron ignorados y revistas que no responden. Lo que se hace es se retira esa publicación de la fuente original, como vemos aquí en este documento del SEO. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Springer, que retiró el pasado año 33 artículos por plagio, falsas revisiones o por robo de preprints.
Algunos aspectos destacados de estas retracciones es que el 29% se asociaron con falsas revisiones por pares, un 24% por cuestiones de autoría, es decir, manipulación de la autoría, un 19% por plagio directo o manipulación o duplicación o autoplagio, y 12 artículos fueron plagiados de manuscritos no publicados o de preprints. Existen algunas herramientas que permiten que nosotros conozcamos el plagio. Es el caso de este plugin, de este software libre, abierto, que hace un seguimiento de todas las publicaciones científicas retractadas y que trabaja junto al gestor de referencia Zotero. Cuando un documento es retractado de una publicación, nos lo anuncia con este color rojo que vemos cuando vemos o entramos en la publicación, nos dice este documento ha sido retractado. Una de las formas de detectar cualquier artículo que haya sido eliminado previamente por parte de una editorial. Otras de las prácticas poco éticas se dan en el proceso de revisión científica. La revisión por pares o peer review en inglés es un arbitraje utilizado para validar los trabajos de investigación. Un documento científico, cuando ha sido revisado por una serie de colegas o expertos en ese campo del conocimiento, y la revisión por pares se concibe o se percibe como el estándar de oro de la publicación. Tiene una gran importancia en los procesos de comunicación científica, ya que determina que la investigación puede considerarse científicamente válida o no, y también influye para la evolución de las carreras científicas de los investigadores. Normalmente, cuando nosotros tenemos una idea, investigamos sobre ella, elaboramos un manuscrito, ese manuscrito lo enviamos al revisor, el revisor designa 3 o 5 personas, 2, 3, 5 personas expertos en esa disciplina que hacen una revisión de todo el proceso. Y luego, posteriormente, se toma una decisión editorial que puede ser la aceptación, la revisión de ese documento con correcciones o el rechazo. Ese es el proceso completo. Normalmente se utiliza lo que se conoce como un doble ciego. Es un proceso en que los investigadores expertos e independientes del mismo campo del conocimiento escrutan los trabajos de investigación para garantizar la independencia. La persona que corrige no sabe a quién corrige y el corregido tampoco sabe quién son sus revisores, para garantizar también el propio anonimato y la objetividad. Lo que hace normalmente un revisor científico, pues escruta los aspectos relativos al propósito, las fuentes que se han utilizado, la estrategia de investigación, los criterios y también los sistemas de citación. También tiene en cuenta la relevancia del artículo, la evaluación, la descripción, la crítica o la actualidad de ese trabajo de investigación. Los vacíos también tiene que aportar los resultados, las conclusiones y también, finalmente, la redacción. El problema de todo esto, que en base a esa subjetividad, por ejemplo, que proporciona el doble ciego, a veces se da una falta de consenso, donde, por ejemplo, un revisor considera ese trabajo muy bueno y otro muy malo. Y entonces el editor tiene que poner a un tercer revisor, por ejemplo, en el caso de que haya dos, para rastrear. El problema de este es un proceso muy viciado, que opera dentro de un sistema cerrado y muy opaco, y que es imposible de rastrear y ver qué cambios o qué aportaciones ha tenido el proceso de revisión científica, qué ha aportado la revisión científica. Se critica normalmente la capacidad para garantizar la investigación publicada y que a veces, como hemos dicho, sea difícil de verificar qué aportación tiene. Se han dado casos, por ejemplo, de trabajos seminales que luego han sido que anteriormente habían sido rechazados por un comité científico, o al contrario, trabajos fraudulentos o incorrectos que han sido aprobados por el comité, y lo que hemos comentado antes, diferencias
muy marcadas entre la opinión que da un experto y otro experto. A veces también ocurre que los investigadores se les pide revisión y no tienen tiempo y entonces se recurre a otro investigador, a otro, y a veces al final a uno de los que se recurre pues no tiene la suficiente calidad, digámoslo. Normalmente también existen una serie de malos comportamientos de los revisores que sabotean trabajos, por ejemplo, pues de alguien de la competencia, que puede un poquito socavar la calidad de la publicación, en este caso. Otra cuestión es el exceso de tiempo que requiere un proceso serio de revisión y lo que conlleva también un retraso en la publicación y en la comunicación novedosa de los trabajos, que a veces suele ser de 3, 6 o incluso un año de retraso. Además, como dice este documento, las altas tasas de rechazo de los artículos por parte de una revista tampoco garantiza un buen posicionamiento de impacto en muchos casos o a la viceversa. Un estudio, por ejemplo, este que tenemos aquí, de Selecting Impact, dice que el autor considera que una tasa de rechazo de hasta un 30% no es justificable, pero ¿qué sucede? Si una revista, por ejemplo, está en un índice como Web of Knowledge o como Scopus, normalmente lo que hacen es rechazar cada vez más artículos porque la gente quiere publicar en ese tipo de revistas, entonces el índice de rechazo es mayor. Por ejemplo, la revista como llama, parece ser que rechaza como el 92% de todos los artículos. O sea, de cada 100 artículos originales que se envían, son rechazados un 92%. 92. ¿Qué alternativas existen a la revisión por pares? Según Zenham, existen una serie de aspectos que debemos tener en cuenta, que la manera en que los árbitros reciben el reconocimiento o la recompensa por su trabajo, que en la mayoría de las veces pues, es un simple reconocimiento en la propia revista. También debe considerarse que estos trabajos se hagan de manera pública o se hagan de forma cerrada. Los pares también deben permanecer en el anonimato o tienen que firmar para ver cuál es su aportación, porque a veces, claro, hacer una revisión en la que nadie sabe qué has revisado, ¿qué supone? Pues que te puedas reconocer quién es esa persona y existe un conflicto de intereses. Y otras cuestiones también que se deben tener en cuenta es cuándo se hace la revisión, antes de la publicación, durante la publicación o posterior a la publicación. Estos son los aspectos que se tienen que tener, por lo tanto, en cuenta. La recompensa, creo que es una revisión abierta y cerrada, o también si tiene que ser la revisión anónima para garantizar la objetividad, o bien firmar para saber qué aporta cada uno de los revisores y también que el proceso de revisión no sea en un punto único, que es la publicación, sino que sea una revisión más abierta, donde pueden intervenir más personas y también una revisión continua antes, durante y después de la publicación. Esto es lo que se llama Open Peer Review, revisión abierta, en el que puede intervenir, como hemos comentado, más personas de los que están en el comité científico. Por lo tanto, la revisión abierta sería una revisión más abierta y más transparente, pero es difícil de determinar que las diferencias entre un original presentado y la publicación que aparece después y considerar si la revisión ha aportado algo a esa publicación. Y tenemos algunos documentos que podéis consultar. Estos dos últimos son el mismo, uno en inglés y otro en castellano. Este además se publicó en Santiago de Chile. Y tenéis ahí las prácticas o las buenas prácticas para la evaluación por pares. Tony Ross habla también, como vemos ahí, de una revisión más abierta, apertura de manuscritos al público y también una revisión pre, post y durante la publicación. Y tenemos algunos casos, como el caso de PLOS ONE, donde los autores pueden introducir aquellos nombres de editores académicos sugeridos en un formulario, pero esto no garantiza que el editor asigne a esos revisores al manuscrito y también los nombres de evaluadores que desean excluir.
de la publicación porque haya un conflicto de intereses o cualquier otra cuestión. Otro de los sistemas de revisión científica abierta es el que hace Biologic Direct, nuevo sistema de revisión por pares que hace que el autor sea el responsable de seleccionar los revisores potencialmente adecuados para su manuscrito, y el proceso de revisión por pares es un proceso más abierto, eliminando pues, los abusos que se dan en los procesos de arbitraje tradicionales. Otras formas también que adquiere esta revisión abierta es la que hace F1000, que es de Elsevier, está relacionada más con Mendeley, que ofrece una publicación abierta, inmediata de artículos de resultados de investigación a través de un arbitraje más transparente con la inclusión de todos los datos de origen. Se trata de una revisión más abierta que elimina lo que es el secreto y el anonimato para saber quién hace la revisión y qué es lo que ha aportado cada revisor a ese documento. Un sistema muy similar es este otro que vemos aquí, que es la versión gratuita de F1000, que es With Evaluation, es un sistema también más abierto de evaluación, donde cualquier usuario registrado en el sistema tiene el potencial de colaborar en la revisión. Un sistema también ligado con OpenScholar y con el software de repositorios DSpace es que añade funcionalidades de revisión por pares a los repositorios, es OPRM, Open Peer Review, módulo que limita el número de colaboradores, voluntarios y también invitados que pueden aportar algo a la investigación. Se reciben todos los datos de solicitud y por correo electrónico y se pide a determinados investigadores, voluntarios, que participen en el proceso de revisión científica. Una cuestión fundamental en este proceso de revisión científica y de garantía de calidad es el reconocimiento que tienen que tener los revisores, que realmente el único casi reconocimiento que tienen es de tipo nominativo, de aparecer en la revista, y esto lo que está influyendo es que, de todas maneras, y a pesar de todo, el sistema es complejo de hacer una revisión abierta y continuará teniendo una gran influencia en la investigación. Y lo que sí que estamos viendo es una transformación del modelo de revisión científica hacia un modelo más abierto. La revisión científica abierta es parte de lo que llamamos también ciencia abierta. La ciencia abierta no solo afecta a los propios resultados de la investigación, sino a toda la metodología, a todos los sistemas de evaluación. Y por lo tanto es una cosa importante. Sí, es fundamental, como vemos, para motivar al revisor es que se le dé una recompensa, que es lo que hace, por ejemplo, ahora mismo el Elsevier. Tiene un blog donde se da acreditación también a las revisiones a través de Publons. En conclusión, la ciencia está evolucionando de una manera muy rápida, está habiendo cambios en la forma de presentar las ideas, de informar y juzgar la calidad. Cada vez se intenta a través de la ciencia abierta que haya un nivel de transparencia en la investigación y también la reapropiación de la comunicación científica por parte de las universidades hacia una evaluación más abierta, con un proceso además continuo que no se ciña al momento de publicación, sino a la pre, post y final de la publicación. Otra cuestión también a tener en cuenta entre estas prácticas éticas es lo que llamamos las revistas depredadoras. ¿Qué son las revistas depredadoras? Pues son revistas que enmascaran publicaciones científicas y requieren del pago para aceptar y publicar trabajos sin ningún tipo de revisión por pares. La revisión científica lo que es fabrica revisiones por pares falsas o revisiones muy leves. Su objetivo es engañar a los investigadores para ganar dinero. Se trata también de una publicación engañosa que está afectando también a monografías y congresos. ¿Por qué se debe empezar a publicar una revista depredadora? Fundamentalmente porque las obras publicadas no están protegidas, el trabajo no se somete a una revisión seria o ni siquiera se somete a una revisión deficiente. Además, una revista depredadora también es posible que en los trabajos que hayamos hecho y que pues una buena investigación puedan desaparecer.
Normalmente también cuando se publican este tipo de revistas, los otros autores son reacios a citar esos documentos por una falta de prestigio y también implica acusaciones éticas y lesiones profesionales a la reputación del investigador y puede ser muy difícil, si no imposible, que ese trabajo se pueda eliminar o publicar en otro sitio. Incluso se ha llegado a la situación de que trabajos elaborados a través de ordenadores, como este trabajo Journal Computer Science, hayan sido aceptados por revistas depredadores porque realmente no hay revisión y lo que quieren es cobrar unos beneficios. Incluso ya esto se está desplegando incluso en el ámbito de las conferencias, editoriales depredadores que están organizando falsas conferencias utilizando los nombres de prestigiosos congresos. Ahí vemos algún caso. Incluso variedades de publicación engañosas como revistas falsas. Existen una amplia variedad, revistas falsas, pseudoespecializadas, revistas con señas falsas o lo que se llama también Macequader, o sea, una variedad de secuestro que no tiene que ver con el secuestro real. ¿Cuáles son las características de las revistas depredadoras? Pues normalmente las revistas habitualmente no solicitan manuscritos directamente a los autores. Y estas revistas lo que hacen es solicitar activamente manuscritos. Normalmente recibimos cartas donde dicen que han conocido tu publicación o tu tesis y que están muy interesados en que publiques con ellos y luego esconden otras cuestiones. La mayoría de este tipo de publicaciones proceden en muchos de los casos de países de Asia, de países de África y contienen muchos errores ortográficos. Normalmente una revista cuida muy mucho su imagen. También utilizan logotipos que copian y pegan de imágenes un poco distorsionadas o borrosas. También se enmascaran con títulos similares o iguales a revistas o entidades teóricamente legítimos. Hacen un tipo de medición de impacto falsa, dice que está indexada la revista en Scopus, en el Elsevier, cuando realmente si vas y lo compruebas no lo está. Anuncian nombres de revisores falsos que dicen que tienen el comité editorial, gente importante y que luego no están. Normalmente lo que piden por la tasa de publicación es menor a lo que habitualmente pide una revista tradicional, pues normalmente nos piden entre 100 o $200. Ofrecen una revisión muy rápida, que realmente no hacen, y ocultan la información hasta el final, cuando ya tengan a publicar, del cobro de los procesamientos, del cobro del procesamiento del artículo. Como vemos ahí, también utilizan logotipos falsos o distorsionados. Es importante no responder a correos que tú mismo no hayas solicitado. Y también importante comprobar los indicadores de impacto que ellos te dicen, que esa revista existe, que esta revista que se parece al título de otra, pero que realmente luego no está indexada en ningún sitio. Además, las publicaciones depredadoras han crecido de una forma exponencial en los 10 últimos años. En 2014 casi medio millón de artículos habían sido publicados por este tipo de revistas, como vemos ahí. Y tenemos otros datos, los temas en los que están proliferando más este tipo de revistas, generalmente en ingeniería, en medicina y ya aparecen también en ciencias sociales. Ahí tenéis más datos sobre revistas depredadoras. Y luego están lo que son las listas negras, pues conocemos la lista de Billy. Aquí tenemos la lista o los criterios de Jeffrey Bill para determinar los editoriales predadores de acceso abierto.
Normalmente dice que una revista tiene que tener un comité editorial, un código de conducta, los principios de transparencia y buenas prácticas y un consejo editorial de calidad. Los criterios que formuló Bill para determinar los predadores son cuando hay 2 o más revistas con comités editoriales publicados, poca diferencia o diversidad geográfica, el editor no tiene políticas o prácticas de preservación digital, el editor también lo que suele hacer es bloquear los PDFs para que no se pueda comprobar el plagio, el nombre de la revista es incongruente con la misión o el editor afirma falsamente que su contenido está indexado en servicios legítimos de indexación. En cuanto al número de revistas, la lista de editores depredadores que hizo Bill incluía 1155. Ahí tenéis otro tipo de listas que todavía se pueden consultar, aunque ya, como sabéis, Jeffrey Bill no continúa en esto, no está en la Universidad de Colorado, por también las presiones que hicieron otro tipo de editores. Luego están las listas blancas, está por ejemplo DOAG, Directorio de Revistas Abiertas, o otra de pago como la revista de Cable. Esto es una herramienta que a través de una serie de recursos prácticos tiene como intención educar a los investigadores a promover la integridad y fomentar la confianza en la investigación de publicaciones legítimas. Ayuda a los investigadores a identificar revistas para confirmar su investigación. Por ejemplo, ¿está enviado tu investigación a una revista confiable o no? Verificar una serie de aspectos, como vemos ahí. Y, en última instancia, es importante consultar al bibliotecario. Otra cosa importante es que, a pesar de que estos artículos pueden estar publicados en revistas depredadoras, pueden contener una buena investigación y que estos artículos de revistas depredadoras están siendo citados por otro tipo de revistas no depredadoras. En conclusión, ¿qué podemos decir? Las revistas depredadoras son un problema global y creciente. Es necesario educar a los investigadores sobre cómo identificar este tipo de revistas. Se necesita una respuesta coordinada. Se necesita disponer de más listas blancas de revistas y además esto puede tener daños importantes para los autores por trabajos de investigación que aparezcan o que sean buenos en revistas fraudulentas que son ilegítimas. Otra cuestión relacionada con la ética es el caso Escijaz, que vemos aquí, o sea, la piratería de documentación científica. Esto fue elaborado, fue hecho por una neurocientífica, que es Alexandra Avakian. Alexandra Avakian hizo Escijaz para eludir el pago por publicaciones científicas de una manera abusiva. Su país, que era Uzbekistán, no disponía de los artículos que necesitaba y que cada vez le cobraban como 30 veces más de los. El año 2016 fue considerada también como una de las personas más destacadas del año en la ciencia por Nature. Está siendo muy criticado y se ha escrito mucho sobre el tema Escijaz, el acceso a artículos científicos de otras editoriales sin pago. Hoy por hoy, más de 2/3 de todos los artículos científicos publicados están en Escijaz. Los países encima que más bajan no son solo los países que tienen acceso, sino también países que tienen acceso, pero que es más fácil utilizar esta herramienta. Y hay todo un complejo de ética en cuanto a si es legal
cobrar a países con poca disponibilidad, por ejemplo, etcétera. Y sobre todas estas cuestiones, aquí tenéis más documentos con el acceso a texto completo, como tenéis ahí, que podéis bajar y que podéis utilizar directamente para ampliar vuestros conocimientos. Y sin más, ahí tenéis mi dirección y para cualquier pregunta estoy disponible para todos vosotros. Gracias por la atención.